Continuando pues con el tema que hemos estado trazando, terminamos la semana pasada hablando del anticristo y de algunas características que definen al anticristo y de algunas condiciones que se van a presentar, es decir, como tierra fértil, como un caldo de cultivo, para que el anticristo pueda lograr sus objetivos en la tierra y principalmente con el pueblo de Israel. Y por allá van, hacia allí van las cosas, ¿no? Hablando puntualmente de este asunto, bueno, tenemos que referirnos a la profecía. ¿Qué dice la profecía con relación a la última semana de Daniel, por decir algo? ¿Qué dice la profecía con respecto a un hombre que vendrá a gobernar en el mundo y que lo define como un inicuo, lo define como el hijo de perdición, lo define como un ser que no tendrá, que del amor de las mujeres no hará caso y ya pudiéramos ir viendo en esa dirección, complementando lo que dice el Señor Jesucristo, que en esos tiempos serán como en los días de Sodoma y Gomorra, es decir, como en los días de Lot, donde la promiscuidad sexual tendría un pico muy elevado, muy alto, tal vez el más alto en la historia de la humanidad, y ya usted pues puede ver las tendencias que se van dando en el mundo actual cuando el hombre quiere ser mujer, cuando la mujer quiere ser hombre, y esto no es extraño, esto es producto del espíritu del anticristo, que tiene un proyecto que va caminando en esa dirección y que el anticristo es la cumbre de ese proyecto. Estamos viendo entonces acá cómo la Biblia dice que el anticristo no hará caso del amor de las mujeres. Dentro de esos elementos que lo definen, de esas características que definen la conducta, el comportamiento del anticristo, a más de eso necesitamos un contexto histórico, un contexto que indique acontecimientos importantes que se vayan dando para que ese caldo de cultivo sea propicio y las cosas puedan tener resultado. Ya hemos dicho pues que el mundo va a sufrir un colapso en todos los sentidos, un colapso social, económico, moral, político, geográfico, bueno, y para usted de contar, una gran cantidad de cosas que van a ir sucediendo, que por supuesto el anticristo los va a aprovechar, más allá de que él de alguna manera es causante de muchos de esos elementos, ¿no? Y tal vez la persona que me esté viendo pueda pensar que como si el anticristo aún no se ha manifestado. Bueno, estamos hablando entonces que la Biblia dice que ya han salido muchos anticristos. Hay un espíritu, hay una idea, hay una formación, hay una construcción mental que empuja en la dirección del anticristo. Eso se conoce como el espíritu del anticristo. De modo pues que una vez que estas cosas comiencen a pasar, el anticristo y Israel Israel tienen que firmar un pacto, tienen que hacer un convenio, porque es Israel quien le dará la bienvenida al mundo político, al poder económico, al poder mundial. Israel es el que va a abrir más esas puertas para que gobierne el anticristo en el mundo. Y en ese sentido, ellos tienen que firmar un pacto, que es lo que la Biblia dice, la última semana de Daniel, y que a la mitad de esa semana se romperá el pacto para dar inicio a lo que es la gran tribulación. De modo pues que dentro de esos aspectos importantes donde el anticristo se presenta en el mundo y donde a veces los conceptos teológicos escatológicos no tienen una suficiente claridad por un problema específico, ¿no? Yo lo considero un problema puntual, y es cuando se quiere considerar a Israel y a la iglesia como una sola entidad. Según como yo lo veo, mi punto de vista, esto es un error interpretativo y es un error también por cuanto las circunstancias no son las mismas y las causas de la iglesia no son las mismas causas del pueblo de Israel. Pudiéramos hacer algunos pequeños análisis, es decir, un paréntesis como para continuar con nuestro trabajo, y es lo siguiente. Israel está alejado de Dios, dice la Biblia. El libro de Oseas dice que serían 2000 años, casi 3000 años. No dice 2000 años, puntualmente dice 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. En el libro de Oseas capítulo 6
está eso. Pero también dice la Biblia con respecto a Israel que mucho tiempo estaría Israel sin Dios, sin príncipe, sin terafines y sin templo, sin sacrificio y una cantidad de cosas que definen a Israel. Sin embargo, con respecto a la iglesia, dice el apóstol Pablo que la iglesia está sentada en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo dice que Israel, en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 28 por ahí, dice que Israel es enemigo de Dios por causa del Evangelio. En cambio de la iglesia, el concepto que se tiene de la iglesia es que la iglesia es la esposa del Cordero, que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Más allá de estas cosas, sabemos que cuando Cristo le dice a Israel, ustedes no me verán más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. En cambio, a la iglesia, Jesucristo le dice, he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ahí podemos ver algunas características que hacen distinta a una entidad de la otra. Israel y la iglesia no son una misma cosa, son cosas distintas. ¿Qué estamos pensando con respecto a este asunto? Bueno, Jeremías, más allá de lo que dice Daniel, porque Daniel dice, 70 semanas están destinadas para tu pueblo. Daniel era un judío, y al decir para tu pueblo se está refiriendo al pueblo de Israel. Y Jeremías dice que Israel vendrá entendiendo la verdad de Dios, la realidad de Dios, en el fin de los tiempos. Jeremías capítulo 30, versículo 24 por ahí. Ahí está escrito esa profecía. Ahora, estamos viendo que dentro de ese espectro de gran tribulación, antes de eso se presenta el anticristo para promover la paz en el mundo. Y aquí vamos a ver cómo las entidades del mundo van a ayudar, o se montan en hombros al anticristo para ofrecerlo al mundo, para supuestamente darle las soluciones que el mundo necesita. Más allá de lo que las entidades del mundo quieran hacer para traer la paz al mundo, eso no es posible. El mundo no va a cambiar para bien. El mundo va a ir en franco detrimento porque es una necesidad para que el anticristo se pueda presentar y ofrecer oportunidades, ofrecer soluciones al mundo, dicho de esta manera. De modo pues que cuando el mundo esté en esas convulsiones, el anticristo aparece, comienza a dar soluciones al mundo, pero al mismo tiempo comienza a producir confusiones espiritual en el mundo, porque a medida que él se vaya afianzando en los gobiernos, se va a apoderar de los gobiernos, tal vez en todas estas cosas que hablemos en las clases que tengamos que dar en algún momento, tendremos que tocar alguno de estos elementos. Lo cierto es que en medio de ese periodo del reinado del anticristo, como para no hablar todavía de la gran tribulación como tal, pero sí el reinado del anticristo de 7 años, van a suceder muchas cosas y sobre todo los periodos de confusión que se van a dar en el mundo. Y casualmente necesito hablar en este momento de uno de los periodos de confusión más importantes para el pueblo de Israel. Israel no solamente está esperando su Mesías, también está esperando a su profeta, en este caso el profeta Elías. Y esto es puntual. Elías tiene que regresar, Elías tiene que presentarse. Y allí tendríamos que ver en ese espectro la forma como Jesús va manejando la información con respecto al profeta Elías. En el libro de Mateo capítulo 17 hay un acontecimiento icónico, una cuestión muy importante, donde en el monte de la transfiguración se presenta el profeta Elías, se presenta el profeta Moisés, el legislador del pueblo hebreo, y se presenta Jesucristo. Ya estaba Jesucristo allí cuando se transfigura delante del pueblo, delante de los 3 apóstoles que estaban allí. Una vez que ese acto concluye y comienzan a descender, los discípulos hacen una pregunta importante al Señor Jesús referida a Elías. Y le dicen, ¿cómo dicen pues los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús es puntual, es categórico en la respuesta que da a sus discípulos y le dice, a la verdad, Elías viene primero y restaurará
todas las cosas. Considero que necesitamos detenernos un momento, porque según las palabras del Señor Jesús, Elías viene a restaurar algo. Ese algo, o dice el Señor Jesús, que son todas las cosas. Según como yo lo veo, creo que Elías en la iglesia no tiene nada que restaurar. Ciertamente tiene que restaurar, pero no en la iglesia. La iglesia es edificada por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia es guiada por el Espíritu Santo de Dios. No es guiada por los ángeles, como el pueblo hebreo, ni es ayudada por Elías, porque son condiciones distintas. De modo que si Elías se va a presentar a restaurar todas las cosas, puedo decirlo con garantía, con seguridad, que no es en la iglesia donde Elías va a reparar cosas, es en el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a la llegada de Elías? Bueno, el libro de Apocalipsis habla de los dos olivos o de los dos profetas que se van a manifestar en el tiempo de la confusión de la gran tribulación. Y uno de esos profetas, sin dudas, no tengo dudas, que uno de ellos es el profeta Elías, porque Elías es ese personaje icónico que el pueblo de Israel está esperando, un personaje emblemático, y que casualmente es Elías el que le va a hacer el llamado y le va a dar la bienvenida al anticristo. Y me refiero al falso Elías, ¿no? Y discúlpeme que se me haya ido esta palabra, pero necesito tratar de ver cómo hablo estas cosas. En el tiempo de gran tribulación van a existir dos Elías. El Elías falso profeta, que va a aparecer como un Elías, y el Elías verdadero que el pueblo de Israel está esperando. Pero ahí va a surgir algo, que la bestia que sube del abismo va a luchar contra los dos profetas una vez que los profetas hayan concluido su testimonio y su predicación. Va a salir, o la bestia que sube del abismo va a hacer guerra contra ellos y los va a matar. Vamos a hacer un pequeño análisis y vamos a considerar paralelamente los planteamientos que se nos dan con respecto al profeta Elías y los acontecimientos de 3 años y medio donde hubo una tribulación, no una gran tribulación, pero sí una tribulación en el pueblo de Israel, y donde hubo una gran confusión, donde el profeta Elías le dice al pueblo de Israel: si Baal es Dios, síganle, y si Jehová es Dios, síganle. Hagan ustedes lo que deben hacer, pero decídanse y consideren quién de los dos es Dios. Es decir, que había una confusión muy grande en el tiempo de Israel, cuando estaba el rey Acab, 3 años y medio sin llover, y casualmente Acab consideraba que Elías era el culpable de la situación que estaba pasando en ese tiempo histórico en el pueblo de Israel. Bueno, ese acontecimiento, eso va a volver. Eso va a suceder de nuevo. Es decir, que en el tiempo de la profecía de los dos profetas no va a llover durante 3 años y medio. Las aguas se van a convertir en sangre y la dificultad va a ser muy parecida a los tiempos cuando estaba el profeta Elías, con una pequeña diferencia, que Elías en aquella ocasión ganó esa batalla y mató a los profetas de Baal. Aquí va a ser el contrario. Aquí la bestia que sube del abismo le va a dar muerte a Elías, de modo pues que en la confusión reinante en el mundo y sobre todo en el pueblo de Israel, en ese acontecimiento, los que están esperando a Elías, se aparece Elías, pero también se aparece un falso Elías, y resulta que la lucha entre los falsos y los verdaderos es ganada por los falsos, y los verdaderos mueren. Mueren, y dice la Biblia que mueren en la plaza de Israel, donde también crucificaron al Señor Jesucristo, y dice el libro de Apocalipsis que simbólicamente es Egipto y Sodoma, es decir, que el libro de Apocalipsis considera a Israel como Egipto y como Sodoma, y esto es bueno que se entienda desde la perspectiva, ¿no?, de lo que el libro está diciendo. Ahora, tenemos dentro de ese grado de confusión, por eso le decía que el escenario acerca del anticristo va a estar minado de las confusiones que en el mundo se van dando, y que él va a aprovechar todas estas cosas que se vayan dando para hacer todo su trabajo que tiene que hacer para realizar pues
y para que su objetivo se cumpla, que en este caso es la adoración, lo que él quiere, hasta que se siente en el templo y sea adorado. Entonces tenemos acá las características que definen al anticristo, pero más allá de las características que a él lo definen, tenemos también las condiciones que en el mundo se van a estar dando, donde la confusión no tiene un parangón en la historia, no tiene cómo compararlo, y aunque ya hemos hablado de ciertos elementos que pudiéramos compararlo, pero guardando la distancia, por supuesto, es la confusión que se presentó en el pueblo de Israel y la confusión que va a haber en el mundo en los momentos cuando el anticristo esté gobernando. Lamentablemente, pues, el mundo camina en esa dirección. Aquellos que están esperando pasar también por la gran tribulación, bueno, no sé cómo irán a hacer. La iglesia de Jesucristo no va a estar presente, no puede manifestarse el anticristo mientras la iglesia esté presente. Hay muchos elementos otros que tenemos que hablar durante ese periodo de tiempo, pero ya lo hablaremos en otra ocasión. Se despide el pastor Luis Soledad Román, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Quería aprovechar en esta ocasión para recordarles que el día 29 de este mes vamos a estar haciendo pues la presentación del libro Reflexiones de un Pastor 2. Aquí lo tengo y esperamos en el nombre del Señor que pueda acompañarnos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.